tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de verte otra vez con un nuevo estreno, no paras. También quería reiterarte mi enhorabuena por Asalto a Campo Central, que me encantó. Muchas gracias. Me flipó, de verdad no conocía la historia. Pero bueno, hoy estamos aquí para verte, Micaela. Sí. Y quiero preguntarte primero cómo surge este proyecto y sobre todo cómo surge también la idea de juntar a generaciones totalmente diferentes. ¿No? En este caso, como vemos a dos protagonistas como Antonio Resines y Natalia, ¿sabes? Sí, bueno, en realidad el proyecto es me lo pasó Jorge Sánchez Gallo, me habló de él hace ya como 2 o 3 años y desde el principio me parecía como muy, no sé, muy interesante, me apetecía mucho porque Micaela es una película que tiene un tono que yo no había manejado antes, ¿no? Porque es una película que no es... Yo estoy acostumbrado a meterme más en el lado oscuro de las cosas, hacer algo, ¿sabes? Cosas más oscuras, básicamente. Y Micaela, aunque habla de un personaje oscuro, que es Antonio Resines, que es un policía que es un cascarrabias, que está un poco de vuelta de todo, que está quemado, ¿no?, por la vida, se encuentra con esta chica que es interpretada por Natalia Azahara, y no quiero hacer spoilers, por eso hablo de los actores así, que de alguna manera le hace recuperar quién fue él, ¿no? quién era él, ¿no? Porque muchas veces en la vida te vas oscureciendo, te vas quemando, la vida es dura, ¿no?, para todo el mundo. Y a veces te olvidas de quién eres, ¿no? Y de alguna manera, salvando mucho las distancias, ¿no?, pues un poco como qué bello es vivir, ¿no? Que de repente hay un ángel que aparece y te saca lo bueno que tienes, ¿no? Te saca lo que has sido, ¿no?, cuando eras joven, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, eso me parecía que era una historia muy potente, muy interesante, que yo no había trabajado nunca, porque siempre, como te he dicho, siempre estoy más en el lado oscuro de las cosas, y en este caso me parecía que el guión tenía, o el proyecto tenía esa posibilidad, ¿no? Al final Micaela es una película de acción, es una película de entretenimiento, es una película muy divertida, que pasa muy rápido, que tiene mucho nervio, pero en el fondo es un cuento sobre una persona que de repente se ha olvidado de quién es y acaba encontrándose, ¿no?, gracias a esta chica, ¿no?, con la que se encuentra. Me gustaba la idea de que el personaje principal fuera un tío que está de vuelta de todo, que no fuera un policía joven, sino que fuera alguien, pues no sé, mucho más experimentado, que realmente está en la parte, pues no te digo final, pero casi, ¿no?, de su carrera profesional, y que se encontrara con una persona muchísimo más joven que está empezando. Y para eso Antonio era perfecto, ¿no?, porque Antonio siempre ha sido un actor que me ha gustado muchísimo, que es un actor que, bueno, como persona es una grandísima persona, pero además creo que como actor, yo lo llamo actor cebolla, ¿no?, porque tiene muchísimas capas, ¿no? Tú le ves en películas de Urbizu, Desde la Iglesia, de Trueba, de Colomo, y hace siempre cosas completamente diferentes. Entonces creo que él tenía, bueno, por no hablar de Los Serrano, él tenía ese punto oscuro, pero a la vez tiene esa empatía que hace que le quieras, ¿no? Y eso es bastante difícil. Claro, y eso es lo que también quería destacar, porque creo que lo que tú dices es encontrar una luz, un toque de esperanza, un toque de unión, un toque que te haga recordar lo que tú antes eras y también volver quizás a esos momentos. Entonces quería preguntarte, tú tienes una amplia carrera, eres muy conocido obviamente por todas las películas, todos tus trabajos, pero ¿tú en algún momento determinado te has sentido como Antonio? En plan, porque creo que todos nos podemos identificar con ello, porque en plan quizás todos hemos tenido un momento, ¿sabes lo que te digo?, oscuro o así en nuestra vida, y que nos hemos encontrado con alguien que nos ha abierto un poco de camino, digamos. Bueno, yo realmente como el personaje de Antonio tampoco me he sentido, porque yo me siento muy afortunado, vivo con una mujer a la que quiero mucho, tengo un hijo al que quiero mucho, me siento muy querido, o sea, te mentiría si te dijera que sí. En realidad soy una persona feliz, o sea que... Pero eso no quita para que vea el mundo a mi alrededor y para que, bueno, comprenda perfectamente que la vida desgasta mucho y que muchas veces, donde sí creo que tengo algo en común, y creo que todos tenemos algo en común con el personaje de Antonio, es que muchas veces
como las cosas nunca salen como uno quiere, o más o menos, pero eso te va desgastando de alguna manera, ¿no? Y tienes como que... Cada uno tiene su truco, ¿no? Para no enfrentarse a esas derrotas, ¿no? Que son pequeñas derrotas o grandes derrotas que te van minando y las vas como metiendo en una parte de tu cerebro que es como el cajón que no quieres ver, ¿no? De alguna manera. A medida que pasan los años, eso lo que hace es que te vuelve... puedes llegar a olvidarte, ¿no? De tus sueños, de tus esperanzas, de tus deseos, de muchas cosas, ¿no? Porque los vas aparcando. Y en eso, que yo creo que Micaela básicamente es lo que cuenta la película, ¿no? Que no podemos olvidarnos de nosotros mismos, que no debemos olvidarnos, ¿no? De las cosas buenas que tenemos, que todos tenemos cosas buenas además. Y entonces, bueno, también creo que tiene mucha gracia porque él es un policía corrupto y ella es una guardia civil, con lo cual no sé lo que va a pensar la Policía Nacional, porque no se llevan muy bien. ¿Qué pasará? Y entonces el policía corrupto al final es salvado por una guardia civil que es una mujer bueno, que está empezando su vida y que tiene mucho carácter, pero que ve las cosas muy claras, ¿no? Con mucha claridad, ¿no? Y al final esa es la historia, ¿no? Es la historia de cómo vamos perdiendo la claridad y cómo de repente aparece alguien y te hace ver esa claridad, y eso es muy bonito. Sí, y eso es por eso lo que te digo, lo que me ha gustado, porque tiene claroscuros la película, ¿sí? Tiene personajes, como tú dices, muy oscuros, pero otros personajes también que dan el toque de alegría, como Adriana Torrevejana, sí. que adoro, Roger Casamayor, es decir, tienes un equipo muy fuerte, muy potente, de verdad. El elenco yo creo que es poderoso, sí. Sí. De verdad. Sí, sí. Me encantaba Adriana porque en algunos momentos de tensión te pone como esa chispa de risas que hace que sonrías. Sí. Ahí es muy buena con la Hombre, para mí la película es muy especial porque es un tono que ya te he dicho desde el principio que yo no había manejado nunca, ¿no? O sea, que es un tipo... Es un Calparsoro distinto, de alguna forma. Pero bueno, yo creo que está muy bien. Sí, sí, no. Y ya la última pregunta, creo que me da tiempo, porque obviamente también dentro de esto, como tú dices, es algo diferente, pero igual vamos a tener escenas de acción en momentos determinados. Supongo que tendría doble resines para muchos de ellos. Pero pues no. Cuéntame cómo. No, muy poco ¿Sí? doble. Sí, lo ha hecho él el 99%. O sea, creo que hay un plano donde sale el doble. Creo. Sí. Pues ya, me has alucinado. Sí, y es verdad, hay acción, hay mucha acción, hay muchos tiros, por supuesto, claro, es una película mía, quiero decir. Estoy hablando aquí todo el rato del lado emocional que existe, por supuesto, pero sí, es una película de acción, sí. Claro, que la gente se quede con eso, así que va a ver el sello tuyo sí, totalmente. En la película. Sí. Y bueno, ya para terminar solamente, Daniel, por favor, invita a todos a que no se la pierdan en cine, es muy importante porque esto hay que disfrutarlo en la pantalla grande. Sí, yo creo que esta película es una producción además bastante ambiciosa, con la nieve, con la cantidad de coches, la cantidad de recursos que tiene la película, que en pantalla grande pues es una maravilla, ¿no? Porque se disfruta, te envuelve. No te olvides de que es una tormenta, y como es una tormenta, si lo ves en el cine, te vas a meter dentro de esa tormenta, ¿no? Y dentro de esa tormenta, que además es una tormenta de nieve heladora y fría, los personajes son como estufas calientes, ¿no? Y creo que eso se ve en la pantalla grande mucho más que en la pequeña. Sí, son reconfortantes, sin duda. Sí. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Verónica. Bueno, mira.